Bienvenidos a todos a este nuevo espacio creado especialmente para ustedes. Recuerden que mi nombre es Marcela Manrique y soy la psicóloga de la institución. El tema que traigo el día de hoy es la famosa ansiedad. Se habla mucho de ella, pero ¿qué es lo que realmente conocemos de esta? ¿Cierto? Es una respuesta a ese miedo a futuro. Es decir, que es un sistema complejo de respuestas físicas, psicológicas, cognitivas, comportamentales, entre otras. ¿Sí? En cambio, el miedo es una respuesta neurofisiológica. Entonces, es muy importante que empecemos a distinguir entre síntomas ansiosos y trastorno de ansiedad. Cuando nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad, es cuando esa sintomatología que tenemos presente ha estado con nosotros al menos un periodo de 3 a 6 meses en adelante, dependiendo pues de los criterios de diagnósticos que nos brinde el DSM-5, que es el manual diagnóstico que implementamos nosotros los psicólogos. ¿Qué pasa con esta sintomatología? Esta sintomatología empieza a permear y a afectar nuestra cotidianidad. ¿En qué sentido? En todas las esferas, laboral, social, familiar, personal, entre otras. Diferente a los síntomas ansiosos que se pueden presentarse en diferentes momentos de nuestra vida, pero no son permanentes ni constantes. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad encontramos lo que son las fobias, la ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, entre otros trastornos, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en qué son esos síntomas ansiosos. Bueno, esos síntomas ansiosos es cuando nosotros sentimos incertidumbre o temor, miedo hacia un futuro, hacia una situación adversa. ¿Cierto? Entonces, estas situaciones adversas pueden ser como estamos, pongámoslo en la actualidad. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, nosotros no sabemos cuándo vaya a terminar esta pandemia, qué va a pasar cuando termine, nos vamos a contagiar. Bueno, entonces son unos miedos que empezamos a tener a futuro, ¿cierto? Entonces ahí empieza a generarse una sintomatología ansiosa dependiendo de esas creencias que empecemos a establecer. ¿Cierto? Recordemos que dentro de los síntomas ansiosos también podemos estar irritables, no podemos conciliar el sueño, tenemos una pesadera que no nos deja concentrar, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de los síntomas de ansiedad, muchas veces se menciona lo que son los ataques de pánico. Los famosos ataques de pánico vienen acompañados con diferentes síntomas. A todas las personas se le pueden presentar varios de estos síntomas o solamente 3 de estos síntomas, ¿sí? En realidad estamos hablando como de 12 a 13 síntomas, los cuales son escalofríos, dificultad respiratoria, nos sentimos ahogados, como si el aire no nos entrara, nos arde el pecho, nos puede doler el pecho, nos puede generar taticardia, nos puede generar muchísimo calor, se nos pueden entumecer ciertas partes de nuestro cuerpo, podemos sentir hormigueo, es como si sintiéramos que nos va a dar un ataque cardíaco, nos va a dar un infarto. Ese es el famoso ataque de pánico. El ataque de pánico está muy relacionado con los trastornos de ansiedad. Muchas personas pueden sufrir de ansiedad y a lo largo de su vida pueden presentar ataques de pánico. Vienen a veces de la manito, ¿cierto? Resulta que nosotros, en nuestra estructura, en nuestro esquema y nuestro aprendizaje, empezamos a crear y a tener unas creencias irracionales. Unos deberías, unos tendría que, yo tengo que ser la mejor, yo debería ser más sociable, o yo no soy lo suficientemente sociable, yo tengo que ser la mejor amiga, todas las personas son malas. Son unas creencias que se empiezan a generar en nosotros que pueden ser absolutistas, catastróficas. Tenemos estas creencias irracionales, ¿sí? Estas creencias irracionales se llaman así porque no tienen una base o un argumento que lo pueda sustentar la realidad. Por ejemplo, si yo salgo en este momento a la calle, me voy a morir, ¿cierto? O si yo me acuesto a dormir, me voy a morir, no me va a entrar aire, me voy a quedar sin aire. ¿Sí? Son cosas que yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo una enfermedad de base, pero entonces está ese miedo, esa creencia, ese miedo constante e irracional de que alguna situación adversa va a sucederme a mí o a alguna otra persona.
Entonces, entendido esto, nosotros también encontramos, no sé si se puede ver bien acá, algo que se llaman pensamientos automáticos. Se llaman así porque son pensamientos que pasan en un instante, son fugaces, son en curso, ¿sí? Son en el momento y nosotros no somos conscientes de ello. La idea es que empecemos a tomar conciencia de la presencia de estos. Muchas veces uno les pregunta a las personas, bueno, ¿y qué estabas pensando en ese momento? No, no sé. Ahora no me acuerdo, o la famosa es que no estoy pensando en nada. Y ojo a esto, nosotros estamos siempre en constante movimiento en nuestro proceso de información, así que tenemos que empezar a volvernos hábiles en ese aspecto. Bueno, entonces tenemos estos pensamientos automáticos y de estos pensamientos automáticos también hablamos de distorsiones cognitivas. Es decir, es la manera en que yo empiezo a procesar esa información y quizás se aleja un poco de la realidad y lo que realmente es. Y yo al tener esa distorsión cognitiva genero unas reacciones. Esas reacciones pueden ser comportamentales, fisiológicas, cognitivas, motivacionales. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, vamos a establecer un ejemplo para que tengamos un poquito mayor de claridad. ¿Sí? Supongamos lo siguiente. Yo soy una alumna que se destaca por ser buena en todas las materias, ¿cierto? Entonces mi creencia es que yo tengo que ser la mejor en todo lo que yo haga, porque si yo no soy la mejor en todo lo que yo haga, soy una fracasada, no voy a triunfar en la vida, no voy a ser alguien importante ni alguien exitoso, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos un examen al que tenemos que presentar. Estudié, ¿sí? Estoy tranquila con el examen, voy bien, ¿cierto? No considero que sea un examen difícil, entonces estoy tranquila con él. Pero puede que otra personita esté pensando del examen otra situación, de que no se preparó bien, de que le va a ir mal, de que el examen va a estar muy complicado. Entonces en esa personita va a generar un tipo de reacción. En este caso en mí no me va a generar ningún tipo de reacción porque estoy segura de que estudié bien. En cambio, la otra personita no está segura de ello y piensa que el examen va a ser muy complicado, entonces va a generar en ella reacciones ansiosas. Supongamos que yo perdí el examen y como yo ya tengo esa creencia de que debo de ser una persona exitosa, que siempre me tiene que ir bien en todo, ahí empiezan a chocar esas distorsiones cognitivas. Perdí el examen, entonces yo soy una boba, yo no estudié bien, yo no voy a triunfar, voy a ser una fracasada, esto va a interferir con mi vida. En cambio, la otra personita que tenía este proceso de ansiedad de que le iba a ir mal, de que, bueno, tampoco le fue bien, pero entonces en ella no se genera como esos sentimientos de soy una boba, soy una burra, porque en ella su creencia no es que tiene que sobresalir, ni tiene que ser aceptada, ni que tiene que sacar todo bien, porque entonces si no saca todo bien, le va a ir mal en la vida, ¿sí? Entonces sí me estoy haciendo entender. Son unos esquemas que nosotros empezamos a configurar en nuestro día a día y en nuestra realidad, que empiezan a permear en esa forma de procesar nuestra información. No es cierto que la situación, la persona o el objeto son los que me producen a mí la emoción. No, yo soy quien da esa emoción, yo soy quien decido cómo me siento frente a diferentes situaciones, personas o objetos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, como tareita es importante que empecemos a manejar una agendita o algo que tengamos siempre a la mano, una hojita. ¿Para qué? Para empezar a identificar esos síntomas ansiosos. ¿Cómo? Como ya hablamos de pensamientos automáticos, vamos a empezar a identificar esos pensamientos automáticos. Es decir, yo que estaba pensando antes de sentirme de esta manera, de sentirme ansiosa, de sentirme mal, de sentirme con incertidumbre, si yo que estaba pensando. ¿Para qué? Es mucho más sencillo nosotros empezar a trabajar sobre esa sintomatología si empezamos a reconocer y a entender qué la está provocando, ¿sí? Pero entonces como primera tareita, ahí les dejo. Como segunda tareita es empezar a decir, dejar de decir es que yo siento que soy mala persona, es que yo siento que me va a ir mal. No, es yo pienso, ¿sí? Yo pienso que me va a ir mal, yo pienso esto, ¿sí? Porque hay que empezar a distinguir entre sentimiento y pensamiento. Y la tercera tareita es que dejemos a un lado, echarle la culpa
a los demás, a las situaciones, sobre cómo nos sentimos y sobre cómo estamos percibiendo el mundo. Porque nosotros, nuevamente les digo, somos quienes le damos esa percepción y ese valor a la situación que está generando. Vamos a cerrar de esta manera. Sería importante que ustedes nos hagan saber a través de las diferentes plataformas, redes sociales o el correo electrónico qué temas ustedes quisieran que tratemos en estos espacios. Nuevamente, muchísimas gracias por prestarme atención. Les deseo un feliz día y resto de semana.